Jackson Reeves había vivido solo durante 8 años, hablando únicamente con sus robots de mantenimiento y el zumbido electrónico de su estación de reparación lunar. El desolado puesto avanzado en el lado oscuro de la luna se había adaptado perfectamente a sus necesidades, lo suficientemente remoto como para que la coalición interplanetaria rara vez se molestara en realizar inspecciones, pero lo suficientemente desarrollado como para que un hombre pudiera dirigir un pequeño negocio de reparaciones sin demasiados problemas. El magnífico aislamiento había sido su salvación después de lo ocurrido en la colonia de Marte. La lluvia de meteoritos ionizados golpeó los escudos reforzados de la cúpula de su hábitat como si fueran micromisiles. Cada impacto enviaba vibraciones a través de la estructura, un duro recordatorio de por qué la gente sensata permanecía detrás de las barreras de radiación cuando la órbita de la Luna cruzaba los campos de escombros. Jackson estaba sentado en su banco de trabajo reparando una placa de circuito de navegación que había tenido mejores días cuando sonó la alarma de proximidad. No es la notificación habitual que anuncia un envío programado de drones. Esta era la advertencia de violación del perímetro, el sonido de algo que no tenía por qué acercarse a su esclusa de aire a esa hora de la noche lunar. Se quedó congelado, con la placa de circuito todavía en sus manos. Nadie vino a su estación. Ya no. No desde que dejó en claro que Jackson Reeves no quería tener nada que ver con el caos humano que poblaba el resto del sistema solar. La alarma volvió a sonar, esta vez con más insistencia, acompañada de lo que sus sensores identificaron como una perturbación atmosférica fuera de la esclusa de aire. Imposible. Nada podría sobrevivir en el vacío lunar sin equipo. Su sangre se enfrió. La última vez que sus sentidos habían fallado así, su esposa y su hija aún respiraban. La última vez que visitantes inesperados llegaron a su esclusa de aire fue en la noche lunar. Por la mañana ya había enterrado todo lo que amaba en el regalito. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle de pulso montado al lado de su estante de herramientas, memoria muscular de ciclos en los que el sueño llegaba con un ojo abierto. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el patrón de la perturbación, no las lecturas caóticas de un mal funcionamiento técnico, sino algo que se registró casi como comunicación. Tal vez fue la forma en que los datos del sensor fluctuaban, se estructuraban y eran deliberados. O tal vez fue la comprensión de que los asaltantes normalmente no se anunciaban activando alarmas. Se acercó al portal de observación de las esclusas de aire, cada paso medido y cuidadoso. A través del cristal reforzado, ahora podía verlos más claramente. Jackson se frotó los ojos, seguro de que le estaban jugando una mala pasada. Dragones, 10 de ellos, flotando fuera de su esclusa de aire en el vacío del espacio. Sus escamas brillaban con patrones bioluminiscentes, sus alas estaban bien abiertas, pero inmóviles, como si estuvieran nadando en el vacío en lugar de volar. Algunos estaban claramente heridos, con sangre cristalina flotando en glóbulos alrededor de los cortes en sus pieles. El más pequeño no podía ser más grande que un perro, abrazado protectoramente por lo que parecía ser un dragón más viejo. El más grande tenía marcas plateadas en escamas de obsidiana y ojos que parecían increíblemente antiguos. Pero fue el dragón al frente del grupo el que llamó su atención. Ella, de alguna manera Jackson sabía que era mujer, flotaba ligeramente apartada de los demás, con la cabeza levantada a pesar del evidente agotamiento en su postura. Una herida azul brillante palpitaba sobre un ojo, y un ala parecía dañada, pero su mirada se cruzó con la de él a través del portal sin vacilar. Imposible, murmuró Jackson. Los dragones estaban extintos. Lo habían estado durante más de un siglo, perseguidos hasta el olvido por la corporación minera estelar por los raros elementos de sus escamas. El último avistamiento confirmado fue hace 50 años, y la mayoría pensó que incluso eso era un engaño. Sin embargo, allí estaban, comunicándose de alguna manera directamente con su mente. Por favor, sabemos que estás ahí. Necesitamos refugio solo por esta noche. La voz en su cabeza era clara, femenina, con un acento que no podía identificar. Cada palabra resonaba como tallada en cristal.
Jackson presionó la palma de la mano contra el portal, sintiendo la vibración de su presencia a través del cristal reforzado. 8 años de soledad le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, cada instinto gritaba peligro, no de los dragones en sí, sino de lo que los había llevado a su puerta en medio de una tormenta de meteoritos que podría destrozarles las alas. Pensó en Helena, en cómo solía regañarlo por su desconfianza hacia lo desconocido, en cómo decía que la compasión era lo único que separaba a los humanos de las máquinas que construían. Pero Helena estaba muerta, y la compasión había muerto con ella una mañana en que confió en la gente equivocada. La voz volvió a acercarse de alguna manera, como si el dragón hubiera apretado su rostro contra el otro lado del portal. Ya vienen. Si no nos ayudan, moriremos aquí afuera. Y cuando encuentren nuestros restos en su esclusa, ustedes también morirán. La mano de Jackson se cernía sobre el control de emergencia de la esclusa. En 8 años, nunca lo había activado para nadie. Pero algo en esa voz, una certeza que le revolvió el estómago, le decía que esa noche todo estaba a punto de cambiar. Porque en algún lugar de la oscuridad más allá de su estación, las naves se acercaban, y una vez que llegaran, no habría vuelta atrás a la vida que había construido en las sombras. El panel de control se sentía más pesado de lo debido. Cuando Jackson finalmente lo presionó, 8 años de óxido y miedo parecieron luchar contra su decisión, pero la desesperación en la voz de ese dragón había atravesado sus defensas como un láser a través del hielo. La esclusa exterior se abrió con un siseo, y los dragones entraron como un líquido. Sombra. Jackson había programado la secuencia de emergencia para que se activara rápidamente, y en 30 segundos, la puerta interior también se abrió. Retrocedió tambaleándose, momentáneamente abrumado mientras las criaturas llenaban su taller principal. 10 dragones de distintos tamaños, con escamas que cambiaban de color en respuesta a la luz artificial, algunos con heridas que derramaban un fluido azul brillante sobre el suelo. El más pequeño apenas era del tamaño de su caja de herramientas, temblando ligeramente, con las alas apretadas contra su cuerpo como si conservara energía. El más antiguo tenía patrones plateados que se entrelazaban con escamas de obsidiana y ojos que habían visto demasiada muerte, pero fue el dragón líder quien se acercó directamente a él. De pie sobre sus patas traseras, era casi de su altura. De cerca, pudo ver que lo que había creído que eran escamas eran en realidad una especie de microestructuras cristalinas superpuestas en patrones demasiado complejos para seguirlos. Soy Lyra, le comunicó directamente a su mente. Estos son mis parientes, mi descendencia, mi nidada. Llevamos 3 ciclos lunares huyendo. Jackson abrió la boca para hablar. Luego lo cerró. Las preguntas lo llenaban la mente. ¿De dónde venían? ¿Cómo sobrevivían en el espacio? ¿Qué clase de cazadores perseguirían a criaturas que se creían extintas? Pero la visión de la bioluminiscencia de los dragones más pequeños desvaneciéndose lo detuvo. Algunas cosas importaban más que las respuestas. Quédate, se oyó decir, señalando el suelo del taller. Simplemente no toques nada explosivo. Rápidamente se organizaron alrededor de su taller, moviéndose con una gracia que desmentía su tamaño. Jackson había olvidado lo estrecha que parecía su estación con otros seres en ella. Durante 8 años, había sido su fortaleza, su refugio de un sistema que se lo había llevado todo. Ahora parecía encogerse alrededor de estos dragones que traían consigo el olor a ozono y algo más. El olor metálico de la sangre que no era del todo suya. Lyra fue la última en acomodarse, y mientras plegaba sus alas, se comunicó con una voz que parecía apenas un susurro en su mente. Los cazadores que nos persiguen no se quedan atrás. Quizás una hora, quizás menos. No se detendrán hasta que todos nosotros estemos capturados o muertos. Jackson cerró la esclusa de aire interior y activó los protocolos de seguridad, sabiendo que probablemente eran inútiles. Ahora, su santuario había sido violado, no por la fuerza, sino por elección, y habría consecuencias. Siempre los hubo. ¿Por qué?, preguntó, girándose para mirar a Lyra.
¿Por qué te están cazando? Sus ojos color ámbar encontraron los de él, y en ellos vio un dolor familiar. La mirada de alguien que lo perdió todo y vivió para contarlo. Porque huimos en lugar de rendirnos en silencio. Porque elegimos vivir cuando esperaban que aceptáramos la extinción. Porque algunos de nosotros luchamos cuando atacaron nuestro santuario de asteroides y mataron a nuestros machos. El dragón más pequeño emitió un débil chirrido y la mandíbula de Lyra se tensó. Sus dientes de cristal brillaron bajo la luz artificial. Y como el comandante Harrington enfrentará cargos si sobrevivimos para contar lo que sus fuerzas le hicieron a nuestras crías, Jackson sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Había conocido a ejecutores corporativos de ese tipo. Hombres que llevaban insignias oficiales, pero habían olvidado lo que significaba la humanidad. Hombres que tomaron lo que querían y destruyeron a cualquiera que pudiera hablar de ello después. ¿Cuántos vienen? Él preguntó. 8 naves, quizá 10, lideradas por un comandante llamado Harrington. Lleva meses buscando santuarios de dragones, alegando que representamos un peligro radiactivo. Pero su verdadero objetivo son los compuestos cristalinos de nuestras escamas, que se venden por millones en el mercado negro. Jackson se movió hacia las cámaras externas, escaneando la oscuridad de las manchas estelares más allá del perímetro de su estación. No se movió nada que él pudiera ver, pero eso significaba poco. Los cazadores profesionales sabían cómo acercarse sigilosamente, especialmente cuando creían que su presa estaba acorralada. Se volvió hacia los dragones, que ahora estaban agrupados cerca de su regulador térmico. Algunos curaban las heridas con suaves exhalaciones de lo que parecía vapor incandescente, mientras otros consolaban a los más jóvenes. Parecían supervivientes, no las peligrosas bestias de las leyendas. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia a veces requería que un ser se convirtiera en algo que nunca había planeado ser. Hay un túnel de servicio debajo del taller principal, le dijo a Lyra. Entrada oculta protegida contra la radiación. Podría caber a todos, pero estará apretado. Negó con la cabeza lentamente, un gesto notablemente humano. Si nos buscan y nos encuentran, morirán con nosotros. Si encuentran una estación vacía con señales de que hubo seres allí, podrían creer que usted no estuvo involucrado. No te convertiremos en enemigo de la Corporación Minera Estelar. Jackson casi rió. 8 años demasiado tarde para esa conversación. Dragón. Me convertí en su enemigo el día que decidí superar lo que le hicieron a mi familia. La única pregunta ahora es si huimos o si les hacemos pagar por venir aquí. Algo brilló en los ojos de Lyra. Sorpresa, reconocimiento, tal vez incluso esperanza. Afuera, la tormenta de meteoritos comenzaba a disiparse, y con ella la protección que los había protegido hasta entonces, porque en sus sentidos, apenas perceptibles por la interferencia cada vez menor, llegaban las señales de energía de las naves que se acercaban y el parloteo de las comunicaciones de los cazadores que creían tener acorralada a su presa. Las señales de energía de las naves que se acercaban atravesaron la tormenta que se desvanecía como una sentencia de muerte. Jackson se movió con la eficiencia de un hombre que había sobrevivido pensando 3 pasos por delante, recuperando su rifle de pulsos y una caja de células de energía del almacén. Pero al volverse hacia los dragones, vio algo que lo detuvo en seco. Lyra ya no era la refugiada desesperada que había suplicado en su esclusa de aire. Se quedó. Ahora era diferente, con una postura erguida y autoritaria, y de su boca salía un chorro controlado de llama azul capaz de fundir metal. Los demás dragones también se habían transformado. Algunos se posicionaban estratégicamente alrededor del taller. Otros recogían herramientas que, con una coordinación experta, podían servir como armas. No estás indefenso, dijo Jackson, con la comprensión fluyendo por su cuerpo. Nunca lo estuvimos, respondió Lyra, con una dureza en su voz mental que coincidía con las púas cristalinas que ahora se extendían desde su cola. Pero a veces es mejor dejar que los cazadores piensen lo que quieran.
El comandante Harrington cree que persigue a refugiados asustados que se encogerán de miedo y suplicarán. Está a punto de descubrir lo contrario. El dragón más pequeño se dirigió a la parte trasera de la estación sin que nadie se lo dijera, y otros dos lo siguieron, protegiéndolo claramente. Sabían lo que hacían, habían planeado este momento. Jackson se dio cuenta de que no estaba albergando a refugiados indefensos. Estaba albergando a guerreros que llevaban un juego más largo del que él entendía. ¿Cuántos cazadores has matado?, le preguntó a Lyra directamente. Sus ojos ámbar lo miraron sin disculparse. Suficiente para saber que las fuerzas de Harrington no son las primeras en subestimar a Dragonin. No serán las últimas, pero quizás sean las más sorprendidas. Afuera, el parloteo de las comunicaciones se hacía más claro a medida que sus sistemas lo interceptaban. Hombres coordinaban su aproximación, dividiendo su estación en sectores. Jackson pudo distinguir al menos 6 voces distintas, tal vez más. Cazadores profesionales, pero operando en un territorio que no entendían. Cazando presas que habían calculado completamente mal. El túnel de servicio, repitió Jackson. Pero Lyra negó con la cabeza. Corremos ahora y nos seguirán para siempre. Nos esconderemos y nos buscarán hasta encontrarnos. Pero si terminamos esto aquí esta noche, la caza se detendrá. Jackson sintió algo que no había experimentado en 8 años. La fría claridad que precedía al combate, cuando la supervivencia lo arrebataba todo excepto lo necesario. Estos dragones no habían llegado a su estación por casualidad. Habían elegido este terreno, esta noche, esta tormenta. Habían traído su guerra a su puerta porque sabían exactamente qué clase de hombre era. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. La boca de Lyra se curvó en lo que solo podría describirse como una sonrisa, revelando unos dientes cristalinos que parecían brillar desde dentro. El comandante Harrington espera encontrar dragones asustados. En cambio, nos encontrará a nosotros. Pero cuando sus hombres vean a un ingeniero humano luchando junto a un dragón, dudarán. Esa duda les costará todo. Los motores de una nave zumbaron cerca de la estación y unas botas magnéticas resonaron contra el casco exterior. Alguien se movía por la estructura, buscando brechas, planeando su asalto. En minutos, estarían dentro, esperando encontrar víctimas acobardadas. Jackson revisó su rifle de pulsos, asegurándose de que la celda de energía estuviera correctamente colocada. La voz de Helena susurró en su memoria, recordándole que la compasión era lo que separaba a los humanos de las máquinas. Pero la compasión, estaba aprendiendo, a veces se transformaba en violencia cuando era lo único que se interponía entre la inocencia y el exterminio. Hay algo más, comunicó Lyra en voz baja. Cuando esto termine, si sobrevivimos, no podrán quedarse aquí. La muerte de Harrington traerá investigaciones, pesquisas corporativas. Vendrán buscando respuestas. Jackson asintió. Supo que desde el momento en que abrió su esclusa, 8 años de paz terminarían esa noche. Pero tal vez así debía ser. Tal vez algunos hombres no estaban destinados a esconderse del universo para siempre. Una voz crepitó a través del sistema de comunicación externo de la estación, autoritaria, arrogante, segura de la victoria. Sabemos que están ahí, dragones. Ríndanse ahora y haremos que esto sea rápido y rentable para todos los involucrados. El comandante Harrington había llegado y estaba a punto de descubrir que algunas cacerías terminan con el cazador convertido en presa. Jackson se colocó en la entrada principal mientras Lyra y otros 3 dragones se extendían por el taller, ocultos tras equipo y contenedores de almacenamiento. Los dragones restantes se habían infiltrado en las secciones traseras de la estación, creando múltiples capas de defensa que confundirían cualquier asalto. No eran refugiados desesperados. Eran un equipo de ataque coordinado que llevaba semanas planeando esta confrontación. Ingeniero. La voz de Harrington resonó de nuevo. Estamos rastreando riesgos biológicos peligrosos. ¿Abran esta esclusa o asumiremos que albergan a Xenoporna,
en violación de la sección 793 de los estatutos de Stella Mining Corporation. A través de las cámaras, Jackson pudo ver figuras moviéndose en la oscuridad alrededor de su estación. Cazadores con exoesqueletos de combate se dispersaban, tomando posiciones que cubrirían todas las salidas. Tácticas corporativas estándar, pero operaban bajo suposiciones falsas. Creían estar rodeando una estación que contenía dragones asustados y tal vez un ingeniero compasivo. Lyra apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente que no la oyó acercarse. ¿El del generador auxiliar? Se comunicó. Es el teniente Blake. Estaba allí cuando mataron a mi compañero. ¿El que está cerca de tu matriz de comunicaciones? Es el sargento Hayes. Sujetó a mi cría más joven mientras Harrington extraía escamas para analizarlas. No terminó la frase. No le hacía falta. Jackson sintió algo oscuro y familiar subirle al pecho. La misma rabia fría que lo había sostenido durante 8 años de aislamiento. Ya no eran de seguridad corporativa. Eran depredadores uniformados, y los depredadores solo entendían un idioma. ¿Cómo quieres jugar? Esto, preguntó. Harrington entrará por la esclusa principal. Siempre quiere ver el miedo en los ojos de su víctima. Sus hombres forzarán las escotillas de mantenimiento y las salidas de emergencia, pero esperan encontrar dragones demasiado asustados para luchar y un ingeniero demasiado asustado para resistir. Extendió una garra cristalina y trazó un patrón en el aire que las cámaras de su sistema capturaron y proyectaron. Un plan táctico que mostraba una sorprendente familiaridad con la disposición de su estación. Cuando vean la señal, lleven a Harrington. Nosotros nos encargaremos del resto. Jackson estaba a punto de preguntar qué señal era cuando una nueva voz interrumpió el sistema de comunicación. Joven, insegura, nada que ver con las duras órdenes que habían estado escuchando. Comandante, señor, tal vez deberíamos escanear el lugar y seguir adelante. Podría ser solo algún viejo reparador que aguanta la tormenta. La risa de Harrington fue horrible. En Wilson, esas señales de energía condujeron directamente a esta estación. 10 biológicos de clase dragón moviéndose rápido, filtrando material genético en al menos 3 patrones distintos. Están ahí, y también cualquiera lo suficientemente estúpido como para ayudarlos. Hacemos esto por libro. Mi libro. Jackson oyó el inconfundible sonido de los cortadores de plasma encendiéndose y las cargas de ruptura armándose. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, estaba sucediendo ahora. La esclusa principal explotó hacia adentro cuando el equipo de Harrington la atravesó. El comandante mismo a la cabeza, con el cañón de pulsos levantado y listo. Pero en lugar de encontrarse con dragones acobardados, se encontró mirando fijamente el cañón del rifle de Jackson. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó el rostro del comandante tras su visor táctico. Así no era como se suponía que debía suceder. Ese segundo de vacilación fue todo lo que Lyra necesitó. Un brillante destello de llama azul surgió de algún lugar detrás de un contenedor de almacenamiento. La señal, la tormenta que había ocultado la llegada del cazador, ahora cubría las cámaras externas de la estación, ocultando lo que sucedía a continuación a cualquier vigilancia orbital. El susurro de cuerpos escamosos moviéndose con precisión mortal, los gruñidos apagados de hombres que morían antes de poder gritar, el crepitar de las armas de energía descargándose contra escamas cristalinas construidas para resistir el vacío del espacio. Los ojos de Harrington se abrieron de par en par al ver. Comprendió que había caído en una trampa, pero la comprensión llegó demasiado tarde. El dedo de Jackson apretó el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, Lyra apareció detrás del comandante como una sombra que cobraba forma. Esto es por mis crías, dijo en voz alta. Su voz era una mezcla armoniosa de tonos que hizo zumbar los oídos de Jackson. Sus garras de cristalina atravesaron el exoesqueleto de Harrington con precisión quirúrgica. Harrington dejó caer su arma, aferrándose a la herida. Pero Lyra no había terminado. Quería que viera su rostro, que supiera quién le había hecho justicia.
Y esto es por cada dragón que creías demasiado débil para defenderse. Pero mientras Harrington caía, un nuevo sonido les llegó a través de los sentidos externos de la estación. Más naves, más parloteo. Harrington no había venido solo. Después de todo, en algún lugar de la oscuridad, más allá de la estación, se acercaban refuerzos, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Las señales de los refuerzos que se acercaban helaron la sangre de Jackson. A través de la esclusa de aire rota, pudo ver las luces de al menos 6 naves, quizá más. Harrington había sido el grupo de avanzada, no la fuerza principal. La verdadera flota corporativa acababa de llegar. Lyra liberó sus garras del exoesqueleto de Harrington, con el rostro sombrío mientras procesaba lo que detectaban. Alrededor de la estación, sus dragones emergieron de sus escondites como espectros, cada uno confirmando lo que Jackson ya sabía. El equipo original de Harrington estaba muerto, pero su victoria había durado exactamente 30 segundos. ¿Cuántos?, preguntó Lyra al dragón, que se materializó a su lado. Caderas, quizá 20. Detectaron la brecha. Saben que algo salió mal. Jackson sintió el peso familiar de las decisiones imposibles sobre sus hombros. Lucha y muere o ríndete y muere más lentamente. Pero mientras miraba a esos dragones que habían convertido su santuario en un campo de batalla, se dio cuenta de que podría haber una tercera opción, una que requería que se convirtiera en el hombre que solía ser antes de que el dolor lo convirtiera en un ermitaño. El núcleo de la estación, dijo rápidamente. No esconderse, sobrevivir a lo que viene después. Lyra negó con la cabeza. No podemos dejar atrás a tantos. Nos cazarán en 3 sectores. No nos presentaremos, respondió Jackson, mientras se dirigía a un armario que no había abierto en 8 años. En el interior, envueltas en una carcasa antiestática, había cosas que esperaba no volver a tocar nunca más. Generadores CMP, disruptores gravitacionales, las herramientas de un hombre que una vez desmanteló estaciones espaciales para la coalición y luego otras cosas cuando las guerras corporativas lo requirieron. Mi estación está situada sobre una falla lunar, explicó mientras sus manos trabajaban automáticamente para preparar los dispositivos. Toda la zona es geológicamente inestable. Por eso nadie construye aquí, salvo ermitaños como yo. Cuando se producen los terremotos, el regalito se mueve siguiendo patrones predecibles. La comprensión apareció en los ojos de Lyra y la presión se desató. Jackson asintió. Los instalé para proteger contra eventos sísmicos, pero revertir el flujo durante una tormenta de meteoritos como esta. Hizo un gesto hacia las naves que se acercaban en la pantalla del sensor. Ese cráter se llena de regalito sobrecalentado en cuestión de minutos. Cualquiera que sea atrapado allí recibirá un baño de luna fundida, pero estaríamos destruyendo su hogar. Tu sustento, terminó Lyra. Jackson miró alrededor de la estación que había sido su prisión durante 8 años, luego el cuerpo de Harrington enfriándose en el piso. El hogar ya no era un lugar. Fue una elección, y su elección fue asegurarse de que estos dragones vivieran para ver otro ciclo. Algunas cosas importan más que la propiedad, dijo, haciendo eco de las palabras que Helena solía decir cuando él se apegaba demasiado a las posesiones materiales. Afuera, los barcos se estaban acercando, las abrazaderas de atraque se extendían y los equipos de abordaje se preparaban. Para entonces, alguien había encontrado el cuerpo de Harrington, había visto la sangre y había comprendido que sus blancos fáciles se habían convertido en algo completamente distinto. El dragón más pequeño apareció desde atrás de la estación, luciendo ligeramente más fuerte ahora, con sus ojos color ámbar abiertos y alertas, como si sintiera la tensión que llenaba el aire. El comandante Harrington ha caído. Todos los equipos convergen en la estación de reparación. No se autorizan supervivientes. Una voz resonó a través del canal de comunicación aún abierto. Repetir. Exterminar a todos los Enoa y colaboradores humanos. Lyra miró a Jackson con expresión ilegible. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Serás un hombre buscado por el resto de tu vida.
Jackson se echó al hombro el rifle de pulso y recogió los dispositivos preparados. Señora, hace 8 años que soy hombre muerto. Esta noche elijo vivir de nuevo. Pero mientras se preparaban para acceder a los sistemas centrales de la estación, un nuevo sonido los detuvo en seco. Una llamada de socorro procedente de uno de los barcos que se aproximan. No es la esperada charla de coordinación de los cazadores, sino la voz de pánico de un civil. Por favor, este es el barco de investigación Artemis. Nos obligan a acercarnos con porte de armas. Nos están usando como escudo. Hay 14 científicos a bordo, incluidos 3 niños. Por favor, no disparen contra nuestro barco. Jackson se congeló a mitad de camino hacia el panel de control. El dispositivo disruptor de repente se sintió como plomo en sus manos. A través de la esclusa de aire rota, las luces de las naves que se acercaban iluminaron el cuerpo de Harrington. Y en algún lugar entre esas luces, investigadores inocentes quedaron atrapados en medio de una guerra que no tenía nada que ver con ellos. Lyra le agarró el brazo. Su agarre escamado era sorprendentemente cálido. Podría ser un truco. Los cazadores ya han utilizado este tipo de engaños con anterioridad. Pero Jackson negó con la cabeza. Había escuchado demasiadas llamadas de socorro genuinas en su vida como para confundir el verdadero terror en esa voz. Alguien allá afuera, probablemente secuestrado durante una expedición de investigación, había sido obligado a realizar lo que esperaban que fuera una simple operación de limpieza. Ahora esos civiles estaban a punto de pagar por la codicia de Harrington. No podemos activar las rejillas de ventilación, dijo en voz baja. No con civiles ahí abajo. Entonces moriríamos todos. Uno de los otros dragones siseó. La vida de mi cría importa tanto como la de ellos. Ella tenía razón y Jackson lo sabía. Pero algunas líneas, una vez cruzadas, cambian a un hombre para siempre. Había estado caminando al borde de esa línea durante 8 años, y esta noche dio un paso atrás o se cayó por completo. Hay otra manera, dijo, de colocar los dispositivos de interrupción. Más difícil, más peligroso, pero mantiene a todos respirando. Los ojos de Lyra se entrecerraron. Dime, les hacemos creer que estamos acorralados. Hazles tener demasiada confianza. Enviarán equipos para expulsarnos mientras las naves civiles se quedan atrás como herramienta de presión. Hizo una pausa. Y eso nos deja superados en número 3-1. En una pelea justa, sí, Lyra se comunicó. Pero esto no será justo. Jackson se mudó a otro almacén. Este contiene elementos que hablan de un tipo diferente de guerra. Proyectores holográficos, modificadores de sensores, drones de defensa automatizados que nunca habían visto un combate real, pero que habían sido programados para ello durante las guerras corporativas. Hace 8 años convertí este lugar en una fortaleza porque tenía miedo de morir. Esta noche, vamos a utilizar esas defensas para asegurarnos de que otras personas vivan. Afuera, las comunicaciones se estaban organizando. Alguien estaba tomando el mando, probablemente Harrington. Se estaban dando órdenes. Equipos asignados. Tenían números y equipo, pero operaban en un territorio que Jackson conocía como si fuera su propio corazón. ¿Cómo los dividimos? Lyra preguntó. Les damos lo que esperan. Una última resistencia, atrincherar la zona principal, armar jaleo, hacerles creer que estamos acorralados y desesperados. La mitad de sus fuerzas vendrán a por nosotros. La otra mitad se quedará para asegurar las naves civiles. Y entonces Jackson sonrió, y no era una expresión agradable. Luego les mostramos la diferencia entre cazar dragones asustados y luchar contra personas que no tienen nada que perder. El plan era simple, brutal y completamente loco. Lyra y 4 dragones crearían una distracción en el taller principal, haciendo suficiente ruido para atraer al equipo de asalto. Mientras tanto, Jackson y los dragones restantes darían vueltas a través de pozos de mantenimiento que solo él conocía, apuntando a la nave de mando y con la esperanza de liberar a los investigadores civiles. Si esto sale mal,
dijo Lyra mientras se preparaban para separarse, la muerte de Harrington no significará nada. Nos pintarán como bestias sin mente y usarán nuestros restos para justificar 10 cacerías más. Y si no hacemos nada, respondió Jackson, esos investigadores morirán por la codicia de Harrington. Y todos ustedes morirán por el crimen de querer vivir. A veces la única elección es entre lo malo y lo peor. Selle, la llamada de socorro se escuchó de nuevo, más débil ahora, como si la transmisión estuviera siendo bloqueada activamente, y Jackson sintió que el tiempo se escapaba como el oxígeno a través de una brecha. Cada segundo que se demoraban era un segundo más cerca de la masacre. Otro momento que lo perseguiría si sobrevivía a esta noche. «Muévete», susurró. Mientras Lyra y su equipo tomaban posiciones en el taller principal, Jackson condujo a los demás hacia la red de mantenimiento de la estación a través de un panel de acceso detrás de su estante de herramientas. La gravedad artificial era más débil aquí, pero los dragones parecían navegar por el entorno de baja gravedad con facilidad. Sus garras cristalinas encontraron asidero en superficies donde sus botas magnéticas luchaban. Pero mientras avanzaban a través de los pozos poco iluminados hacia los sonidos de los procedimientos de atraque y las órdenes gritadas, Jackson se dio cuenta de que había cometido un grave error de juicio. Los investigadores civiles no estaban en la nave de mando. Estaban mucho más cerca de la estación. En algún lugar entre los dos grupos, lo que significaba que liberarlos requeriría caminar directamente hacia el fuego cruzado. Las llamadas de socorro provenían de un buque de investigación atracado en un puerto de emergencia que Jackson rara vez utilizaba. Mientras miraba a través de una escotilla de mantenimiento, pudo ver las elegantes líneas de una nave científica civil claramente marcada con insignias académicas y dentro de ella, visibles a través de las ventanas, personas con uniformes de investigación, algunos agarrando lo que parecían ser niños. De guardia estaban 3 cazadores con equipo de combate completo. Armas apuntadas a los investigadores, no seguridad minera estelar, sino mercenarios contratados para negar la verdad, del tipo que dispara primero y borra los registros de video después. Jackson hizo una señal a los dragones que estaban con él para que mantuvieran su posición mientras él evaluaba la situación. A través de las comunicaciones de la nave, a las que sus sistemas ahora estaban conectados, pudo escuchar a la investigadora principal suplicando a sus captores. Por favor, solo somos xenobiólogos que estudiamos microorganismos lunares. No tenemos nada que ver con lo que estés cazando. Esos niños no han hecho nada para merecer esto. Cállate, doctor. Un mercenario estalló. Todos ustedes quédense ahí hasta que tengamos la señal de que todo está bien. Cualquiera que intente algo, los niños van primero. Política corporativa. Sin testigos. Jackson sintió que una rabia familiar crecía en él. Errington no había sido solo un cazador. Había estado dispuesto a asesinar a investigadores y niños inocentes para encubrir sus crímenes. Incluso muerto, el hombre seguía destruyendo vidas. Desde la dirección de su taller llegaron los sonidos de la distracción de Lyra, armas de pulso descargándose, dragones rugiendo, equipos estrellándose contra el suelo. Estaba funcionando. A través de las ventanas del pozo de mantenimiento, Jackson pudo ver a los cazadores corriendo hacia su taller principal, dejando la nave de investigación menos protegida. Pero menos grave aún significaba 3 mercenarios armados que ejecutarían civiles a la primera señal de problemas. Él tomó su decisión. Jackson se quitó la placa de identificación de su estación, la colocó en un dron de mantenimiento y programó una ruta simple que activaría los sensores de movimiento del mercenario. Cuando el dron volvió a la vida y se dirigió hacia un pasaje diferente, se posicionó encima del puerto de acoplamiento de emergencia. Rifle de pulso listo. El casco comunicador del guardia más cercano cobró vida. Movimiento en el sector 7. Compruébalo. ¿Por qué yo? El guardia se quejó, pero comenzó a moverse hacia donde aparecería el dron. Probablemente solo restos del tiroteo. Solo compruébalo, Phillips. El comando quiere que este lugar esté asegurado para ayer. Cuando el primer guardia se alejó,
Jackson cayó silenciosamente desde el pozo de mantenimiento hasta el collar de atraque. El segundo guardia lo vio inmediatamente y levantó su arma, pero Jackson gritó con una voz que transmitía una calma artificial. «Tranquilo. El comandante Harrington me envió para asegurar al equipo de investigación para la evacuación. En el taller principal las cosas van mal. La mentira le hizo ganar segundos preciosos. En el caos de los comandos de batalla, y con la identificación de su estación mostrada en sus sistemas desde la señal del dron, podía pasar por personal de apoyo a distancia. Cuando el guardia se dio cuenta de su error, Jackson estaba lo suficientemente cerca como para que gritara trajera la atención que ninguno de los dos quería. «No eres seguridad», dijo el mercenario, pero su voz transmitía incertidumbre más que hostilidad inmediata. «No». Jackson estuvo de acuerdo y golpeó al hombre en el casco con la culata de su rifle. El mercenario cayó pesadamente sobre el collar de atraque. El tercer guardia se giró ante el sonido, pero los dragones que Jackson había posicionado en el eje de mantenimiento ya se estaban moviendo, cayendo detrás del hombre con un silencio imposible. Un toque de una garra cristalina en la nuca del guardia, y éste se desplomó sin hacer ruido. La investigadora principal, una mujer de mediana edad con mechones grises en su cabello oscuro, miró a Jackson a través de la ventana. El terror y la confusión luchaban en su rostro. «¿Quién eres?». Ella bebió a través del cristal. Jackson activó el collarcom de acoplamiento de emergencia. «Alguien que está intentando mantenerte vivo. Voy a abrir esta esclusa de aire, pero tienes que moverte rápido y en silencio. ¿Puedes hacer eso?». Ella asintió frenéticamente, mientras acercaba a los niños. «Habrá más pelea en un minuto. Cuando yo dé la señal, llevarás a tu equipo a través del pozo de mantenimiento que te voy a mostrar. Evita el área de batalla principal y conduce a las cápsulas de escape de emergencia. Despegue inmediato y establezca rumbo a la colonia central lunar. No te detengas por nada. ¿Qué pasa contigo?». Ella preguntó. Antes de que Jackson pudiera responder, el primer guardia regresó, vio a sus compañeros caídos y tomó su comunicador. Pero el más pequeño de los dragones con Jackson ya se estaba moviendo. Una mancha de escamas cristalinas que dejó al hombre inconsciente antes de que pudiera hacer sonar la alarma. En cuestión de minutos, el equipo de investigación ya estaba avanzando por el pozo de mantenimiento. Los niños abrieron mucho los ojos al ver a los dragones, pero estaban demasiado asustados para hacer ruido. Jackson observó cómo el último de ellos desaparecía en una curva del pasaje, dirigiéndose a las cápsulas de escape que los llevarían a un lugar seguro. Pero su victoria duró poco. Desde la dirección del taller llegó un nuevo sonido. No es fuego pulsado, sino algo peor. Silencio. O bien el grupo de Lyra había ganado completamente, o todos estaban muertos. Y elevándose por encima del parloteo de la batalla en las comunicaciones, una nueva voz gritó con fría autoridad. «Este es el director Vaughan, de la División de Proyectos Especiales de Stellar Mining Corporation. Estás rodeado por un equipo de seguridad completo con autorización corporativa para el uso de fuerza letal. Ríndete ahora o descomprimiremos toda la estación y recuperaremos tus restos para estudiarlos». Jackson sintió que su sangre se helaba. Después de todo, Harrington no había sido el verdadero líder. En algún lugar de la oscuridad, un enemigo mucho más peligroso había estado esperando, dejando que los cazadores murieran mientras se preparaban para el golpe mortal. La voz del director Vaughan transmitía la confianza de un hombre que nunca había perdido un compromiso corporativo. A través de la ventana del pozo de mantenimiento, Jackson pudo ver las insignias distintivas de las naves operativas negras de Stellar Mining formando un perímetro alrededor de su estación. No eran los 10 barcos que habían detectado originalmente, sino lo que parecía una fuerza de ataque corporativa completa. Harrington había sido el cebo, y todos habían caído directamente en la trampa. Pero mientras Jackson procesaba esta nueva amenaza, escuchó algo que lo cambió todo. La voz de Lyra, no en su mente esta vez, sino transmitiéndose en todas las frecuencias. «Jackson, tenemos al hijo de Vaughan.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el parloteo de la batalla pareció detenerse, como si el universo mismo estuviera esperando a ver cómo se desarrollaba esto. Entonces la voz de Vaughan volvió a oírse, pero ahora tenía un temblor que antes no tenía. Libera al niño y podremos discutir los términos. No hay términos, respondió Lyra, y su voz armoniosa se escuchó a través de todos los canales de comunicación. Solo justicia. Tus cazadores destruyeron nuestro santuario, masacraron a nuestros machos y cosas peores. Ahora responderás por esos crímenes. Jackson regresó al taller, moviéndose con cuidado a través de los pozos de mantenimiento que ahora estaban repletos de fuerzas de seguridad. A medida que se acercaba, podía ver la situación más claramente. El grupo de Lyra efectivamente había ganado su pelea, pero a un costo. 2 de los dragones yacían inmóviles en el suelo del taller. Su sacrificio les daba a los demás una oportunidad de sobrevivir. Dentro del área principal, encontró una escena que hubiera sido imposible imaginar una hora antes. Lyra estaba de pie detrás de un joven con uniforme ejecutivo, con sus garras de cristalina posicionadas en su garganta. El hombre, que era apenas más que un niño, tenía los rasgos afilados de Vaughan y los mismos ojos calculadores. Pero donde su padre proyectaba fría autoridad, el hijo solo mostraba terror. Entró a través de la esclusa de aire secundaria, explicó Lyra cuando vio a Jackson. Pensó que estaba siendo inteligente al flanquearnos mientras las fuerzas de su padre atacaban la entrada principal. En cambio, él se entregó a nosotros. El joven ejecutivo intentó hablar, pero la garra de Lyra presionó más cerca de su piel, dibujando una fina línea roja. ¿Cuántos años tiene? Jackson le preguntó. 2, fue la respuesta susurrada. De la misma edad que algunos de esos investigadores que escaparon porque tu padre estaba dispuesto a usarlos como escudos. De la misma edad que algunos de los dragones que tu comandante masacró. Jackson se acercó y estudió el rostro del joven. Dime, Ejecutivo Junior Vaughan, ¿sabías lo que Harrington realmente estaba haciendo con esos santuarios de dragones? Los ojos del joven parpadearon entre Jackson y Lyra y finalmente comprendió. Creí que estábamos recolectando recursos biológicos no aromáticos. Papá dijo que eran solo animales, que representaban un peligro radiactivo para la navegación, que estábamos protegiendo las rutas de navegación. Tu padre mintió, dijo Lyra suavemente. Vivíamos en paz hasta que llegó Harrington. Mantuvimos nuestros hábitats en asteroides y criamos a nuestras crías lejos de los territorios humanos. Pero los dragones pacíficos no justifican presupuestos para proyectos especiales, ¿verdad? Afuera, la voz de Vaughan volvió a sonar, ahora más desesperada. Tengo 60 naves rodeando esta estación. Libera a mi hijo y te daré un pasaje seguro al sistema exterior. Jackson casi se rió. Un pasaje seguro de un hombre que había construido su carrera sobre promesas incumplidas y amenazas fabricadas. Pero cuando miró al joven ejecutivo, vio algo que lo hizo reflexionar. Un verdadero shock y un creciente horror a medida que el joven comenzó a comprender de que había sido parte. Hay otra manera, le dijo Jackson a Lyra, una que no requiere su muerte. Es culpable por asociación. Su ignorancia no lo absuelve, comunicó en privado. No, pero su testimonio podría condenar a su padre, respondió Jackson en voz alta, y la idea se cristalizó al hablar. El hijo de un director, testificando sobre la extinción sistemática, disfrazada de una acción de seguridad corporativa. Destruiría la carrera de Vaughan y expondría la corrupción que permitió a hombres como Harrington. ¿Quieres que traicione a mi padre?, susurró el joven ejecutivo. Quiero que digas la verdad, respondió Jackson. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre como para afrontar lo que significa esa verdad. Antes de que nadie pudiera responder, un nuevo sonido recorrió la estación. Naves acercándose a toda potencia, y con ellas comunicaciones sin precedentes de las fuerzas de Stellar Mining. Soy la capitana Elisa Santiago, División de Ejecución de la Coalición Interplanetaria. Todas las naves de Stellar Mining,
Apaguen sus armas y prepárense para el abordaje. Están violando la Ley de Protección de Especies en Peligro de Extinción y el Estatuto de Crímenes de Guerra Corporativo. Alguien más estaba llegando. Alguien con la autoridad suficiente para poner nervioso incluso a un director de proyectos especiales. A través de la esclusa rota, Jackson pudo ver llegar nuevas naves. Estás con los distintivos azul y plateado de la coalición, la única organización a la que incluso las corporaciones temían. Alguien había estado monitoreando las operaciones de Stellar Mining, y la masacre de esta noche finalmente había provocado la intervención oficial. Al comprenderlo, Jackson se dieron cuenta de que, después de todo, todos podrían sobrevivir a esto, pero sobrevivir tendría un precio. Habría que decir la verdad, hacer justicia y hombres poderosos tendrían que caer. El joven ejecutivo Vaughan miró a sus cautivos y a las naves de la coalición que se acercaban, luego a su propio reflejo en las garras cristalinas de Lyra, que aún presionaban su garganta. «¿Qué necesitas que diga?», susurró. El ciclo del amanecer irrumpió en la estación lunar de reparación de Jackson 6 horas después, y la iluminación artificial aumentó gradualmente para simular el amanecer. Parecía extrañamente apropiado para una noche que había terminado un tipo de guerra y comenzado otra. Los investigadores de la coalición habían escuchado el testimonio del ejecutivo Vaughan con creciente horror, documentando crímenes que iban mucho más allá de las partidas de caza de Harrington e implicaban a funcionarios corporativos hasta la junta directiva de Stellar Mining. El director Vaughan fue detenido, y su carrera corporativa quedó destruida por la valentía de su propio hijo al decir la verdad. Los dragones supervivientes recibieron protección oficial bajo la Ley de Especies Sintientes y reparaciones por sus pérdidas. Aunque ningún dinero podría restituir a sus asesinados. Para sus parientes, el reconocimiento de su inteligencia y su derecho a existir fue un comienzo. Jackson se encontraba en la puerta de su dañada estación, observando a Lyra prepararse para partir con su nidada. El dragón más pequeño se había recuperado significativamente, y el equipo de investigación había sido evacuado sano y salvo a Luna Central, aunque el coste en vidas humanas había sido terrible. ¿A dónde irán?, le preguntó a Lyra. Al sistema exterior, respondió ella, ahora en voz alta, ya que no había necesidad de ocultar su capacidad de vocalizar. A santuarios más allá de Neptuno, donde algunos de los nuestros escaparon de la casa. Reconstruiremos, pero no aquí. Esta región contiene demasiada sangre ahora. Ella hizo una pausa y estudió su rostro. ¿Qué pasa contigo? Su estación está dañada. Tu soledad terminó. El hombre que vivió solo durante 8 años murió esta noche. Jackson asintió. Ella tenía razón. El ermitaño que se había escondido del universo había desaparecido, reemplazado por alguien que recordaba que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas, morir por ellas y vivir por ellas. Creo que me dirigiré a la colonia de Marte, dijo. Encuentra algún lugar que necesite un hombre que sepa arreglar las cosas y que no tenga miedo de defenderlas. La boca de Lyra se curvó en esa sonrisa de dragón, la primera genuina que había visto en ella. Esos investigadores necesitarán una escolta hasta que lleguen al espacio de la coalición. El viaje es peligroso para los civiles con niños, especialmente con lo que ahora saben sobre la minería estelar. Jackson comprendió que su primer acto como hombre renacido no sería correr hacia una nueva vida, sino asegurarse de que otros llegaran a la suya sanos y salvos. Mientras los dragones se lanzaban al cielo lunar, de alguna manera impulsándose a través del vacío con la misma misteriosa habilidad que los había llevado a su puerta, Jackson se preparó para unirse a la nave de investigación mientras partía hacia el espacio de la coalición. El amanecer artificial completó su ciclo sobre una estación que había visto demasiada muerte y solo la justicia necesaria. A veces el final de una historia era simplemente el comienzo de otra. Y a veces, un hombre que pensaba que su vida había terminado, descubría que apenas estaba empezando. Años más tarde, los viajeros contarían historias de la noche en que 10 dragones y un ingeniero solitario se enfrentaron a un ejército corporativo y ganaron. Pero quienes lo vivieron sabían que la verdad era más simple y más compleja.
A veces la elección más difícil no es entre el bien y el mal, sino entre mantenerse a salvo y seguir siendo humano. Y a veces, cuando la elección más importa, ser humano es lo único que realmente cuenta.